Ahora te voy a compartir mi lista de canales de YouTube recomendados. También la estoy dividiendo en 4 secciones. La primera de ellas, inversiones y finanzas personales. La segunda, mindset y negocios. La tercera, e-commerce. La cuarta, criptos. ¿Okay? Entonces, en la primera sección de inversiones y finanzas personales, pues encontramos una lista que algunos de ellos yo creo que ya conoces, ¿no? Pero de todos modos te los menciono. El primero de ellos es Arte de Invertir. El Arte de Invertir de Alejandro Estebarán habla de bolsa, de inversiones en bolsa, vamos. Creo que su contenido es bastante bueno y tiene mucha experiencia invirtiendo, ¿no? Y también pues explica de manera muy clara cómo evaluar empresas, sobre todo cómo evaluar empresas. Creo que es una parte interesante que él tiene. Y también todo lo que comparte sobre cómo invierten los grandes pues administradores de fondos o las leyendas como Warren Buffett o Soros, etcétera. Entonces está padre. Si te interesa lo de inversiones en bolsa, creo que es un referente, ¿no? En español. El segundo canal de YouTube que te voy a recomendar en esta sección es el de Campeones Financieros, de mis amigos Omar y Manolo, quienes tienen ese proyecto en conjunto y bueno, publican también en este formato de video los episodios de podcast que ya te había mencionado en la recomendación de podcast, ¿no? Y bueno, también ellos tienen sus propios canales de YouTube. De hecho, pues eso es realmente en donde tienen mayor audiencia, ¿no? En sus propios canales. Que en el caso de Omar es en el de Omar Educación Financiera y en el caso de Manolo Huigueras es el Lago de los Business, ¿no? Y bueno, otro canal también muy popular es el de Eduardo Rosas. Él se centra mucho en finanzas personales y en inversiones, digamos, dentro del sistema financiero tradicional. El siguiente en la lista es My Primer Millón, de mi amigo Alex Lara. Él, bueno, habla también de inversiones, habla de distintos instrumentos, ¿no? Pero él está muy enfocado también, le gusta mucho el tema inmobiliario. Entonces sus análisis de inversiones en ese tipo de industria me parecen muy buenos, y en bolsa también, o sea, está muy clavado también en bolsa. Entonces si te interesan esos temas, creo que vas a encontrar mucho valor ahí también. El siguiente es el canal de Cada Peso Cuenta, de mi amigo Emilio Braune también. Él está metido en bolsa bastante en los últimos meses. Me parece que ya está full ahí junto con inmobiliario. Entonces creo que su contenido también, si estás en ese rollo, si te late el tema de bolsa y eso, ETFs, etcétera, y un poco de finanzas personales también. Entonces, bueno, el siguiente es Pequeño Cerdo Capitalista, que bueno, ya muchos de ustedes seguramente conocen, a Sofía Macías, la autora de ese libro, de un libro del mismo nombre desde hace ya más de 10 años, está en todo este tema de finanzas personales. Ella se enfoca mucho en finanzas personales, no tanto en inversiones. Entonces, si estás interesado o interesada en aprender de finanzas personales, creo que te puede ayudar bastante. El siguiente es mi amigo Dinero, de Germán Martínez. Él es uno de los pioneros, me parece, de todo este tema en YouTube. O sea, yo lo veo desde, pues, no sé, yo creo que tiene hace como 5 años, yo creo que tiene su canal. Ha sido muy consistente a través del tiempo. No ha crecido tanto como por ejemplo, Omar, Manolo, Lalo Rosas, ¿no? En cuanto a views, en cuanto a suscriptores, pero él se mantiene bastante consistente en cuanto a la visión que tiene sobre las inversiones, su mentalidad y sus consejos, ¿no? Muy conservador desde mi punto de vista en muchos aspectos, pero creo que eso le da un cierto valor, ¿no? También. O sea, al final de cuentas, cada quien tiene un estilo distinto, ¿no? El punto es que tú pues los conozcas, ¿no? Y pues sigas a con los que más te identifiques, ¿no? O los que más valor te otorguen. El siguiente es Bernardo Marcos, de Creciendo Capitales, se llama su canal. Y bueno, él también habla mucho de bolsa, principalmente, ¿no? Prácticamente habla de bolsa. Entonces tiene un contenido centrado ahí en ese rollo y habla de distintas empresas, habla de noticias, etcétera, ¿no? Entonces creo que tiene ese contenido. Como te digo, si te interesa el tema de bolsa, pues vas, ¿no? Vas por ejemplo, con El Arte de Invertir, con Cada Peso Cuenta, con My Primer Millón, Omar, Educación Financiera, Manolo, y mi amigo Dinero también, junto con Bernardo Marcos. Creo que giran en torno mucho a bolsa, ¿no? En general, pero también hablan de otras cosas, ¿no? Pero bueno, al final es un contenido que te va a aportar valor, ¿no?
Y bueno, para terminar esta sección, también te recomiendo que le eches un ojo al canal de Guillermo Barba. Él sube de repente ahí también cápsulas informativas de sus apariciones en ADN 40, en distintos medios. Es amigo mío, Guillermo, y he tenido también un par de videos con él en el canal de Adiós a tu Jefe. Él se centra mucho en economía, porque bueno, él es economista obviamente, de la escuela austriaca. Y bueno, sus análisis me parecen bastante sensatos, y pues también está muy metido en el tema de inversiones en oro, en criptos, en activos, vamos, que tienden a apreciarse a través del tiempo. Entonces, en YouTube a lo mejor no encuentras tanto contenido de él, pero sí lo vas a encontrar mucho en Twitter, por ejemplo, ¿no? Al igual que, por ejemplo, aquí en esta lista, tengo entendido que Pequeño Cerdo Capitalista también tiene presencia fuerte en YouTube, en Twitter, perdón. De los demás creo que no, se centran más en YouTube. Pero bueno, Memo creo que te puede aportar bastante, ¿no? En este sentido. En la sección de Mindset y Negocios, en primera pues tenemos aquí a Daily Stoic, que también, al igual que en la sección de podcast que te mencionaba, tiene mucho valor en cuanto a cómo ve la vida en general. Me parece bastante bueno su enfoque y sus enseñanzas, ¿no? Basadas en la filosofía estoica, obviamente. Gary Vee también, obviamente, que pues es básicamente el mismo contenido que ves en redes sociales, pero bueno, aquí lo tiene condensado en su canal. TED Talks, pues ya sabes, ¿no? Las pláticas de TED, depende del tema que te interese, pero bueno, siempre vas a encontrar muy interesantes sesiones o pláticas de gente que tiene, pues, o es experta o es especialista o tiene una historia que contar, ¿no? Muy valiosa. Entonces, pues échale un ojo al canal de TED Talks y pues scrollea a ver qué tema te interesa, ¿no? Realmente vas a encontrar mucho valor ahí. Tim Ferriss, pues es la versión de video de su podcast. Entonces creo que está genial. Dementes Podcast, pues igual, es la versión de video del podcast de Dementes que ya mencionamos en la sección de podcasts recomendados. Mike Michalowicz, que tiene este canal de YouTube en donde pues tiene invitados. Él es autor de varios libros muy buenos que ya he hablado en la recomendación de libros de negocios, por ejemplo el de Pumpkin Plan, Profit First, ¿no? Toilet Paper Entrepreneur, entre otros. Y pues me gusta mucho cómo Mike transmite todo ese conocimiento adquirido a través de los años, y también los invitados que tiene me parecen muy buenos. Hackear la Vida, bueno, es la versión en video del podcast de Hackear la Vida de mi amigo Aaron Benítez. Muy bueno, muy recomendable también. De hecho, estoy viendo aquí que es el único, junto con el de Dementes, que está en español en esa lista. Interesante, ¿no? Y por último, Pat Flynn, que también he mencionado en otras ocasiones, es el autor del podcast de Smart Passive Income Podcast. Entonces, bueno, estos creo que te pueden ayudar mucho en el tema de mindset. Y bueno, vamos a avanzar con la siguiente sección. Y bueno, en la sección de e-commerce tenemos a 3. El primero de ellos es Silent Sales Machine Podcast de mi amigo Jim Cockrum, que pues es la versión en video básicamente, ¿no? de su podcast que ya he mencionado previamente. Igual Bros Emprenden es la versión en video de su podcast Bros Emprenden, ¿no? Muy, muy bueno. Si los quieres conocer ya en vivo y a todo color, ahí los puedes ver. Y por último, Activos de Valor de Temo Valle. Él es un vendedor experto en Amazon, centrado, su enfoque, tengo entendido, hasta donde yo me quedé, la última vez que lo chequé, es basado en, o sea, por ejemplo, importar de China y vender en Amazon México y en Mercado Libre, y también montar tu propia tienda en línea, ¿no? En general creo que su contenido es muy bueno, ¿no? Y tiene un curso en Amazon que pues también tiene contenido muy bueno. De hecho, mucho del contenido del curso lo menciona en su canal de YouTube, más algunos puntos adicionales, ¿no? Entonces, si te interesa vender en Amazon, etcétera, creo que son excelentes contenidos. Además, obviamente, de mi podcast y de mi canal de YouTube de Adiós a tu Jefe. Y también tengo un curso, de hecho, para vender en Amazon, como ya he mencionado previamente. Te voy a dejar el enlace acá abajo, por si quieres, por cierto, porque creo que no lo he mencionado. Pero bueno, yo vendo en Amazon desde hace pues, ya casi 6 años. Y bueno, mi approach es un tanto diferente al de Temo Valle, de Activos de Valor, ya que yo me centro más en comprar en México y vender en Estados Unidos.
y él hace como un poco distinto porque lo importa, o sea, importa prácticamente todo de China y lo vende en México, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, como tú quieras hacerlo, está genial, ¿no? Y por último, la sección de criptos. Aquí hay varios canales que me parecen muy buenos. El primero de ellos es Papá Bitcoin de Juan Rodríguez. Él está básicamente centrado en Bitcoin, ¿no? No habla de otra cosa, pero lo hace muy bien. O sea, realmente creo que tiene mucho valor porque él hace muy buen análisis de la cadena, tipo Willy Woo, ¿no? La versión en español de Willy Woo, que es un analista muy reconocido de la cadena de Bitcoin. Entonces él te puede hablar de, o sea, puedes ver realmente cómo se está comportando la cantidad de la adopción, vamos, de esta cripto, cómo están los contratos de futuros posicionados, cómo está la cantidad o el balance de Bitcoin en los exchanges, etcétera, ¿no? Yo creo que te da un análisis bastante sensato y una perspectiva muy buena de hacia dónde va el mercado de Bitcoin, ¿no? Y en general, no nada más el precio, sino la tecnología y la adopción. Matt Crypto, de mi amigo Mateo, bueno, él tiene, o sea, él se centra mucho más en, o sea, obviamente sí en Bitcoin, pero también en otras cadenas, ¿no? Está, por ejemplo, habla mucho de Ethereum, de Polkadot. Él dice que se autoproclama maximalista de Polkadot, ¿no? Pero habla de muchas otras criptos, y eso es lo que me parece muy interesante de su canal, porque no se centra solamente en 2 o 3 grandes cadenas, ¿no? Sino que habla de todo, incluso de gemas, ¿no? Gemas ocultas por ahí que casi nadie conoce, y él como está muy metido en ese rollo, anticipa muchas veces tokens o cadenas o criptos que van a tener bastante éxito en el futuro, o que probablemente van a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, pues algunas veces, obviamente, pues no siempre tiene razón, ¿no? A veces sí tiene, o sea, le pega, ¿no? A una que hace 100x, otras veces no, pero si estás metido en el mundo cripto, creo que te puede dar muy buena perspectiva de cómo va caminando la cosa, ¿no? Y aprenderás mucho de math. Tech con Catalina es otro canal que también me parece muy bueno, de Catalina, en donde pues ella se centra mucho en Bitcoin también, pero también habla de otras, ¿no? Y básicamente te mantiene al día con las noticias más relevantes de la semana y con ciertos temas, ¿no? Me parece de ella muy interesante o muy bueno el análisis del white paper, ¿no? Que nadie más ha hecho, según yo, o no, al menos no lo he visto en otros canales, ¿no? El white paper de Bitcoin, y me parece que también está haciendo el de Ethereum. Entonces, muy bueno. Bitcoin al día es un canal diario, publica 1 o 2 videos de las noticias más relevantes de Bitcoin y de otras criptos, ¿no? Entonces, también si estás metido en este rollo, creo que te puede servir. Daniel Mubdi, su canal también habla de Bitcoin, de Ethereum, de muchas otras, o sea, también se parece un poco al de Matt, en el sentido de que ve noticias relevantes, ve otras cadenas, es abierto a analizar distintos proyectos. De hecho, el valor más importante, yo pienso, de Daniel Mubdi es que él muestra parte de su portafolio real. No todo, ¿no? Pero muestra, o sea, hace inversiones, mete lana donde dice y lo muestra, y la verdad es que en algunos casos sí le ha pegado bastante bien, ¿no? En algunos proyectos que él ha mencionado han tenido mucho crecimiento, y creo que en general sus análisis son bastante sensatos. David Battaglia también tiene un canal en donde habla principalmente de Bitcoin, y él hace análisis fundamental y técnico, que a mí me parece que el técnico pues no tiene mucho valor en el caso de David, sino que el análisis fundamental que hace es donde yo más valor pienso yo que aporta, ¿no? En el fundamental, en las noticias que comparte, en sus análisis, bastante bueno, ¿no? JJ Campuzano, mi amigo JJ con Cypherpunk Nightmares, pues ya he mencionado al respecto de estos conversatorios. Cada semana tenemos, tiene él con gente, y a veces yo entro también, y en general pues comparte mucha información bien valiosa, no nada más de cripto, sino en general, ¿no? De filosofía, de futurismo, de tecnología, de adopción de nuevas tecnologías, ¿no? De medicina, de películas, de lo que se te ocurra, ¿no? Vida alienígena, lo que sea. Leden
Inc. con Mauricio Di Bartolomeo. Es un canal que es poco conocido todavía. Hace un análisis de los mercados en general, el mercado de futuros, el mercado de bonos, el mercado de commodities, de bolsa en general, de ETFs, o sea, muy integral, ¿no? Y te da una perspectiva bastante completa del mercado en general, el mercado financiero. El siguiente es Andreas Antonopoulos, que ya he mencionado en otras ocasiones, que es un referente en el tema cripto. Bueno, él se mete mucho en Bitcoin, principalmente está metido en Bitcoin, entonces te puede aportar bastante. Otro canal también bastante bueno es Blockchain Academy, en donde tienen invitados recurrentes y también tocan temas de cripto en general, pero de una forma muy didáctica. Entonces creo que está padre. DeFi Lab también. Igual, o sea, tiene mucho contenido de educativo. Y Cripto Renegados también, de mi amigo Alex Robles. Es nuevo ese canal, pero bueno, también tiene contenido padre, ¿no? Creo que, bueno, espero que cuando tú veas esto, pues le eches un ojo y ya tengan más contenido. Y se me había olvidado mencionarte Finematics, que ya aquí incluí. Finematics está en inglés, desgraciadamente, pero bueno, explica de manera muy didáctica distintos conceptos del mundo cripto, desde qué es una blockchain, qué son los contratos inteligentes, qué es DeFi, cómo funciona la minería, qué es Bitcoin, qué es Ethereum, cómo funciona Polkadot, los NFT tokens, etcétera, etcétera. Entonces puedes aprender muchísimo de este canal en Finematics. Es muy claro, explica muy padre con dibujitos y todo. Entonces, bueno, como puedes ver, hay un universo de cosas que ver. No nos da la vida para verlos todos. Pero bueno, lo mismo que con los podcasts, te digo, métete, ve cuáles son los que más te llamen la atención. Échate un par de videos de cada uno de ellos y quédate con los que más hagan clic contigo, ¿ok? En fin, bueno, te agradezco. Nos estamos viendo muy pronto.